A ver. Buenos días, contertulios. Vamos a continuar. Un poco cambié el orden de algunas presentaciones que tenía. Esto me parece más natural. Probablemente van a sufrir algunos cambios de orden adicional, algunas de las otras cosas. Vamos a ver un tema que sigue estando relacionado con lo que habíamos estado hablando de backtracking, búsqueda en grafos, que es lo que se conoce como branch and bound. El problema que tenemos es muchas veces estamos enfrentados a alguna clase de problema de optimización, en el cual nos solicitan el mejor objeto dentro de alguna colección, sujeto a ciertas colecciones, a ciertas condiciones. Y esos objetos, digamos, no los tenemos dados así de buenas a primeras, sino que tenemos que encontrarlos. Tenemos que básicamente hacer una búsqueda, estilo precisamente backtracking, para hallarlo. Para concretizar, supongamos que buscamos minimizar una función f de v para un objeto v, y en realidad el caso de que queramos buscar un máximo es bastante similar. Hay diferencias muy menores. No quiero estar diciendo a cada rato, si queremos minimizar, entonces haga esto; si quiere maximizar, haga esto otro, cuando en realidad es más o menos obvio cuál es la modificación que hay que hacer en cada caso. Si la construcción del objeto se puede llevar a cabo en etapas, podemos aplicar técnicas afines a backtracking, y la idea es que si contamos con alguna función de cota, llamémosle b de v, que para un objeto parcialmente construido, v, nos da una cota inferior al valor de f. Estamos tratando de encontrar uno mínimo, ¿cierto? Para todos los objetos que se pueden construir a partir de v, ese b nos sirve como una cota. O sea, se resulta que, por decir algo, hasta el momento lo que ha sido lo mejor que he encontrado, o sea, el objeto con menor valor que he encontrado, tiene valor, por decir algo, 5, y la función cota me dice que desde aquí el mejor que yo puedo obtener tiene valor 7 o más. En realidad no tiene sentido seguir explorando a partir del punto donde estoy parado, porque me va a generar un 7 y en una de esas me doy un montón de trabajo para llegar a la conclusión de que en realidad el mejor valor que se podía obtener al punto desde donde estoy es 8. De todas maneras no hay caso, ¿sí? Si la función cota me dijera, oiga, a partir de aquí usted podría encontrar un objeto que tiene valor 4, como el mejor que tengo es valor 5, sí vale la pena seguir explorando. Capaz que llegue a la conclusión, después de que nuestra estimación de lo mejor que podía obtener a partir de aquí está errada, y que realmente lo mejor que pude obtener fue 6, pero bueno, el costo que hay que pagar por el hecho de que el B es una estimación, ¿sí? A esta idea le llaman branch and bound. O sea, básicamente en castellano eso sería ramificar y acotar. O sea, crear ramas para ir explorando alternativas. Básicamente lo que hacemos en backtracking, ¿cierto? De ir viendo distintas alternativas. Y bound, usar la cota que nosotros tenemos para decir, oye, esta rama en realidad no puede llevarme a la solución, así que abortamos esto y sigamos por el siguiente, ¿sí? El algoritmo genérico, en realidad, como ya lo habíamos dicho, tiene muchísimo en común con nuestros algoritmos genéricos de backtracking. La idea es mantener
el mínimo, el objeto más, el mejor objeto que hayamos encontrado hasta el momento. Y eh, ir calculando cada vez que creamos un nuevo objeto parcial, ir calculando la función cota B para hacer de criterio de poda. Vamos a modelar nuestro algoritmo genérico alrededor de búsqueda en grafos no recursiva, porque de alguna manera es más fácil de meterle mano, digamos. En realidad se puede hacer también con búsqueda recursiva, pero el asunto no es tan, es un poquitito más enredado. En todo caso, nada nos impide en nuestro algoritmo branch and bound de combinar la cota con alguna heurística que nos diga, oiga, entre todas las alternativas que hay, la que se ve más prometedora es esta. O sea, podamos aquellas que sabemos que no llevan a ninguna parte y lo que nos va quedando, nos quedamos con la mejor para seguir a continuación, o sea, la que más nos tinca, digamos, no necesariamente la mejor, para continuar buscando, o sea, hacer búsqueda mejor primero, best first search. Puede ser que el valor de la función cota nos sirva directamente como una heurística adecuada. O sea, en el fondo, si es que la cota nos dice que por aquí podríamos obtener algo, qué sé yo, no sé, en el caso que estábamos discutiendo, que teníamos un valor conocido 5, tenemos una rama que me dice, por este lado usted podría obtener 4 y por este otro lado usted podría obtener 2. Capaz que sea tenga sentido tirarse primero por la rama que eh, dice que podría ser 2. O podríamos tener alguna otra clase de criterio que nos diga, oiga, esa rama que nos dice que podría ser 2, en realidad lo más probable es que ande perdida y posiblemente sea mejor la otra. ¿Sí? Insisto, eso va a depender muchísimo del problema que tengamos entre manos. O sea, no hay reglas generales. Una función B, como la que estábamos describiendo, que siempre subestima el valor posible de f cuando estemos minimizando, o lo sobreestima si es que estamos maximizando, se llama admisible. Admisible en el sentido de que si usamos esa función para acotar, como cota, nunca nos puede ocurrir que dejemos fuera la mejor opción. O sea, si tenemos alguna función cota que me dice, oiga, de aquí usted podría obtener un valor 5, por decir algo. Y en realidad, por ese camino podríamos llegar a un valor 3. En una de esas decimos 5, no, pues si yo tengo 4 ya, 5 es más que eso, así que esta rama la abandonamos y estamos dejando fuera la posibilidad de obtener un 3, que es mejor. ¿Sí? O sea, admisible en el sentido de que el algoritmo con esa función de cota nos da la solución óptima. Está claro que una función B que nos dé una cota más cercana al mínimo que realmente se puede obtener por este camino es mejor, ¿sí? Porque va a guiar mejor nuestra búsqueda. Claro que, como en todas las cosas de la vida, tener una cota mejor probablemente significa trabajar más. Hay que hacer un análisis más detallado, posiblemente probablemente haya que hacer más cálculo. Y entonces al final, si es que vamos a usar esto en la práctica para problemas realmente grandes, tendríamos que pensar en encontrar un equilibrio justo entre una función B no barata de calcular, pero que
da malas estimaciones y por lo tanto nos hace explorar más del árbol contra una función B más costosa de evaluar y de diseñar también, ya que estamos en eso, que es más costosa de por sí, pero nos guía mejor la búsqueda y nos hace llegar mejor, más rápido, digamos, a la solución. Algunas convenciones en lo que vamos a usar en el programa, que vamos a discutir un poco más adelante. Supongamos que tenemos dado un ámbito de trabajo. Como antes, estamos hablando básicamente de hacer una búsqueda en un grafo que nos lo dan en forma implícita a través de una función n de v que me dice cuáles son los vecinos del objeto parcialmente construido v, o sea, cuáles son los pasos siguientes, digamos, que puedo dar para ir construyendo, completando el objeto que estoy tratando de construir. Tenemos una función g de v que nos dice si el objeto a medio construir v en realidad no está a medio construir, sino que es una meta. Hemos llegado a la meta, es un objeto completo. Una función f de v que da el valor del objeto meta v, y b de v es la cota inferior que hemos estado discutiendo antes, ¿sí? Vamos a suponer que, o sea, está claro que el g y el f y el n también son parte de la descripción del problema. O sea, que obviamente van a depender también que lo que es el v y por eso también que lo que es el n va a depender de nuestra posiblemente bastante arbitraria división del problema en partes y piezas que vamos a ir construyendo para construir el objeto meta que nos interesa, ¿sí? El algoritmo que viene a continuación supone que si G de S es verdadero, o sea, si S es una meta, entonces B de S es F de S. O sea, en el caso de que hayamos encontrado un objeto que es meta de nuestra búsqueda, la función B nos entrega exactamente el valor de F. Eso es bastante sencillo de forzar en la función B, o sea, en el fondo nuestra función B lo que puede hacer es decir, oiga, preguntemos si el V que me están dando es la meta, y en ese caso devuelva el valor de F, en caso contrario haga su cálculo brujo de la cuota que estamos prometiendo, ¿sí? Comenzamos la búsqueda con algún objeto S cualquiera, probablemente alguna clase de objeto vacío, o sea, no tenemos nada hecho todavía. Cota superior obvia, en realidad estábamos pensando en cotas inferiores, estamos enredados ya. Estamos pensando aquí en maximizar, ¿sí? Y en ese sentido está claro de que algún valor infinito que puede ser derechamente infinito en nuestro algoritmo, en la práctica será alguna cosa como sabemos por X otras consideraciones que el valor resultante no puede ser nunca mayor que 1000 y por lo tanto póngale de 2000 como cota inicial, ¿sí? Entonces, nuestro algoritmo genérico de branch and down toma, a ver, déjenme poner el cosiaco este para mostrar dónde vamos. Toma la función B y la función S, en realidad implícitamente está tomando también las otras funciones, la N y toda esa cosa que habíamos dicho antes. Toma la función B y el punto de partida S, arma una cola Q y la cola agrega el
vértice inicial. Esto es básicamente búsqueda no recursiva, digamos, en profundidad. C, o sea, los ya revisados es nuestro punto de partida. El B es nuestra cota que tenemos hasta el momento, lo mejor que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora, pongámosle infinito a falta de un valor mejor. Mientras la cola no sea vacía, saque un elemento de la cola, el primero. Y aquí estamos haciendo básicamente cola, estamos haciendo búsqueda a lo ancho. ¿Sí? Si ese elemento no pertenece a los ya revisados y la cota resulta menor o igual que el B, entonces quiere decir que ese S tengo que seguirlo considerando. Y por lo tanto el S lo agrego al C. En realidad bastaría con agregarlo porque sí nomás. ¿Sí? Y el B es B de S. O sea, sabemos que bajamos la cota si es que tenemos algo, digamos. Si ese es un destino, M, que va a registrar el mejor que hemos encontrado, es el vértice, el objeto que hemos construido, y seguimos. ¿Sí? Enseguida vemos si el vértice B, vecino de V, vecino de S, para cada uno de ellos, si es que no está en los ya cerrados, ya considerados, y su valor, su promesa, digamos, es mejor que la promesa que tenemos, y aquí me estoy enredando, esto no estoy minimizando, ¿sí? En ese caso, agréguelo a la cola y siga dando esta vuelta de acá. En algún momento va a ocurrir que la cola se nos acabó porque ya se nos acabaron los elementos a revisar, y cada vez que encontramos un elemento que me promete un valor mejor, seguimos adelante. Para precisar el tema, recuerden el problema knapsack de la mochila que nosotros discutimos en informática teórica, donde el problema nos ponía un conjunto de objetos de pesos positivos W sub I con sus respectivos valores positivos V sub I y una capacidad de la mochila C. Y estamos hablando de un problema de optimización, queremos maximizar. Lo que nos interesa es llenar la mochila, no queremos sobrepasar su capacidad, y la suma de los valores de los objetos que ponemos en la mochila es máxima. ¿Sí? El problema knapsack que nosotros vimos en informática teórica en realidad preguntaba si es que se podía lograr un cierto valor dado de la suma de los elementos en la mochila. Acá no me interesa que simplemente me digan si se puede lograr o no, aquí me interesa buscar cuál es el mejor. Como el problema de decisión correspondiente es NP completo, por lo que nosotros discutimos en informática teórica, es bien poco probable que podamos encontrar un algoritmo eficiente, tiempo polinomial, en el tamaño de los datos de entrada, que nos resuelva este problema. O sea, nos conformamos entonces con un algoritmo que puede ser tremendamente
ineficiente, tremendamente lento, digamos. ¿Sí? O sea, hacer básicamente lo que dice el no determinismo correspondiente, revise todas las posibilidades, pero estamos tratando de hacer ese, revise todas las posibilidades en forma un poquitito más inteligente, por la vía de ver de dejar fuera posibilidades que no pueden llevar a la solución. Pero resulta que hay un problema bien parecido que sí tiene una solución eficiente, que vamos a discutir probablemente en las próximas clases, digamos. No, nos queda todavía otro método de búsqueda interesante y de ahí vamos a entrar a lo que se llaman algoritmos voraces. Si permitimos fracciones de ítem, o sea, en vez de decir, oiga, aquí usted tiene que llevarse el ítem número 5 completo o no se lo lleva, estamos hablando típicamente el famoso problema de la mochila, lo plantean como un ladrón que entra a una casa y ve una serie de objetos que hay ahí y lo que busca el ladrón es llevarse los objetos que mayor valor tengan que pueda llevarse, o sea, que no sobrepasen la capacidad de su mochila, en vez de que nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro amable ladrón, digamos, se encuentre en una casa en la cual, qué sé yo, hay televisores y objetos de arte y cuadros y qué sé yo, fue a dar a una despensa en la cual hay, qué sé yo, bolsas de azúcar y poroto y arroz y qué sé yo, y tiene la posibilidad entonces de llevarse medio kilo de arroz y no llevarse la bolsa completa. En esa situación en la cual no estamos forzados a que los ítems tienen que agregarse o no agregarse, o sea, que lo que va de cada ítem es o 0 o 1, sino que se permite, qué sé yo, que alguien se lleve 3/4 de uno de los ítems. En ese caso, hay una solución extremadamente eficiente al problema que consiste simplemente en ordenar los ítems en orden de costo de valor partido por peso decreciente y considerarlos en ese orden y de cada ítem, conforme lo considere, agregar lo máximo que pueda. O sea, por ejemplo, si es que la capacidad que me queda todavía libre es 4 y el siguiente ítem tiene peso 3, lo agrego completo, con lo cual ocupo 3 de los 4 y me queda 1. Si el siguiente ítem tiene peso, qué sé yo, 5, entonces como me queda capacidad 1, ocupo un quinto de ese ítem y bueno, ahí se acaba el cuento, ¿sí? Resulta que esa idea, que en realidad es bastante natural, digamos, pensar en ir echando los ítems en orden de valor por unidad de peso decreciente en la mochila. Resulta que en el caso de que podamos darnos el lujo de agregar pedazos de las cosas, es óptimo, ¿sí? Como estamos relajando la condición de que los ítems tienen que agregarse enteros, lo que tenemos con eso, podemos usar la solución a ese problema como una cota para nuestro problema de la mochila. Necesariamente, si es que nosotros podemos agregar
fracciones de ítem y de esa manera terminar de llenar, digamos, los últimos huequitos de la mochila, vamos a obtener soluciones mejores, ¿sí? Que son en términos de nuestra función B, que parece que voy a tener que dar la vuelta en realidad, nos va a dar una sobreestimación de lo que puedo lograr. Y en ese sentido es una cota admisible para nuestro problema que tenemos entre manos. La estrategia de Knapsack entonces es ir considerando los ítems uno a uno y explorar la alternativa de qué es lo que pasa si incluyo este ítem en mi mochila y explorar la alternativa de excluirlo. Como cota, vamos a usar el valor que hemos logrado con la mochila, con las cosas que ya tenemos en el fondo decididas poner en ella, más lo que se pueda lograr suponiendo el problema de la mochila continua para todos aquellos que no se hayan fijado aún. Y ahí tenemos nuestra función B. El orden de que podemos ir, en que vamos considerando los ítems, en realidad es completamente arbitrario, pero siguiendo la pista de lo que nos dice el problema de la mochila continua, es bastante lógico considerar los ítems en orden de valor partido por unidad de peso decreciente, porque eso debiera darnos una solución mejor, más rápida, ¿sí? Y cada vez primero considerar la alternativa de incluir el ítem que tenemos entre manos y después excluirlo, con lo cual lo que estamos haciendo es básicamente primero llenar la mochila con aquellas cosas que son más valiosas, lo que debiera darnos más temprano una buena solución y por lo tanto ayudarnos a recortar la búsqueda, que ese es un tema que en esta clase de algoritmos siempre vamos a tener presente. Bien, el programa para resolver este problema, a petición del amable público, está escrito en C++, para que no me acusen de ser pitonista o de andar con lenguajes de bajo nivel como es C. No es que vayamos a usar mucho de las facilidades de C++ tampoco, pero bueno. Vamos a requerir, obviamente, IOStream, porque vamos a leer datos. Vamos a leer y escribir datos, digamos. Ese es el punto. El encabezado IOManip son una serie de manipuladores de entrada y salida. Por ejemplo, nos permite solicitar que se escriban números en un cierto número de dígitos, por ejemplo, que es lo que vamos a hacer en nuestro programa. Este programa es bastante simple. Vamos a usar algunas facilidades de biblioteca. Bueno, de partida lo que está en IOStream y toda esa clase de cosas, así que vamos a usar el namespace estándar para no tener que escribir a cada rato std 2.2. Y bla, bla, bla. ¿Sí? Simplemente para poner una cota, vamos a decir que el máximo número de ítems a ser considerados es 32. Si no les gusta, bueno, pónganle 2000 si quieren. Se va a demorar un poquitito más. Necesitamos algunas variables globales que describen el problema. En realidad son datos que vamos a leer y que no vamos a modificar más. Tenemos n, el número de objetos. Tenemos la capacidad de la mochila que nos están dando. Y tenemos el valor de cada ítem
que aquí simplemente para no complicarnos la existencia, vamos a tener un arreglo de tamaño fijo, max items, que es el valor que habíamos fijado antes, 32, el valor y el peso de cada ítem como corresponde. Las otras variables globales que vamos a tener es la posición en que estamos parados en este momento, que básicamente tenemos que decir, oiga, de los n ítems hasta el momento tenemos fijo K, el EP es Explore Position, ¿sí? O sea, básicamente me dice para cada uno de ellos, esto es un int, pero en realidad ese int va a ser 0 o 1 solamente, no es que pongamos varias veces el ítem del caso. Y tenemos un par de otras variables, el valor actual de lo que tenemos hasta el K, digamos, y CC, lo que hemos ocupado hasta este punto de la capacidad, que en el fondo podemos calcularlo usando esto de aquí y los valores anteriores, podríamos recalcularlo, pero la idea no tiene sentido estarlo recalculando si podemos reutilizar valores anteriores. Y el valor mejor lo mejor que hemos encontrado hasta el momento es best y un arreglo que me dice cuáles de los ítems tengo que estoy incluyendo, digamos, en la solución mejor que he encontrado hasta ese momento. La cuota B que nosotros habíamos planteado, BB parte con o sea, el B es el valor para efectos de B, digamos. Lo mejor, yo parto acá con el valor que ya he decidido, lo que teníamos de antes. La capacidad que me está quedando libre en este momento es la capacidad que queda libre después de lo que habíamos decidido ya poner en la mochila, lo que dice nuestra solución parcial que estamos examinando. Y como siempre se requiere alguna variable llamada i. No hay ningún programa que no tenga una variable llamada i metida entre medio. Entonces partimos con el índice que básicamente me dice que vamos a ir incluyendo en términos de objetos. Parte en K, o sea, el primer objeto que no se ha incluido. Mientras i sea menor que n, o sea, mientras todavía queden objetos por incluir. Y lo que me queda todavía libre de capacidad en la mochila es mayor que el peso del objeto i. Sigue adelante al valor. Hasta el momento, súmele el valor de i. La capacidad restante, réstele el peso de i. Ese ciclo va a terminar con i básicamente en el primer objeto que no alcanza a caber completo, si es que pasa eso, si que no se nos acaban los objetos antes. Si es que el i es menor que n, o sea, todavía quedan objetos por considerar, el objeto i ya vimos que no lo pudimos incluir completo y por lo tanto lo que hacemos es incluirlo parcialmente, ¿sí? Y retornamos como estimación de lo que podríamos lograr a partir de la posición actual, el BV que hemos calculado de esa manera, BV que hemos calculado de esa manera. O sea, en el fondo esto de aquí es precisamente la cota de la mochila continua, ¿sí?
Ah, va, aquí hay algo que... Bien, la función, aquí falta en realidad el encabezado, la función BB, no sé qué fue lo que hice aquí, a ver si me salté una transparencia, pero bueno, no importa. Si el K es N, o sea, si llegamos a considerar todos los elementos y el valor es mejor que el mejor, entonces, o sea, si llegamos al final de nuestro arreglo en la búsqueda en profundidad, digamos, si el valor que calculamos es mejor que el mejor que tenemos, quiere decir que el valor calculado realmente es mejor que el mejor, digamos, y lo registramos como el mejor posible encontrado hasta el momento y copiamos los elementos de EP, que son la solución parcial que estábamos armando, que llegamos a considerar hasta el último elemento posible de nuestra colección de elementos, lo registramos como la solución que deberíamos entregar y retornamos. O sea, esta es la parte, digamos, inicial de nuestra búsqueda, donde pregunta si hemos encontrado una solución. Si la solución es mejor que la mejor que habíamos hallado antes, registra, ¿sí? En caso de que no, bueno, simplemente váyase, porque realmente no hay nada más que extender aquí. Si la función B, para la situación en que estamos, resulta que es mejor, es peor, digamos, es menor que lo mejor que tenemos hasta el momento, quiere decir que esta situación ya no tiene sentido porque en el mejor de los casos, si que las cosas cuadraron todas justo, 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 digamos, eh, terminaríamos igual con algo peor que lo que ya tenemos garantizado, así que para qué seguir. Y las llamadas recursivas entonces son si es que la capacidad que todavía me está quedando libre es mayor que el peso del objeto K. En ese caso, registre el objeto K como un objeto a incluir en la solución. Considera el caso de restar el peso de ese y incluirlo significa que la capacidad disminuye en el peso de ese objeto y el valor aumenta en el valor de ese objeto. Y hacemos la llamada recursiva del caso, extendiendo nuestra solución en un paso más. Cuando retornemos de allí, básicamente lo que tenemos que hacer es deshacer lo que habíamos hecho recién. Recuerden lo que hablábamos cuando estábamos hablando de backtracking, de tentativamente tomar un paso y ver dónde nos lleva y después deshacer ese paso. Bueno, el deshacer ese paso significa decir, oiga, en realidad el objeto K no lo agregué y la capacidad que habíamos aquí eh, restado, digamos, la sumamos y lo mismo con los valores. Si es que el peso del objeto siguiente es mayor que la capacidad que nos está quedando para la mochila, en ese caso simplemente lo que tenemos que hacer es dejar el objeto K fuera, o sea, no tenemos que hacer nada de esto aquí, y hacer la llamada recursiva correspondiente. Y como en realidad el objeto no lo hemos agregado, a nuestra solución parcial tampoco tenemos que quitarlo, así que ahí podemos hacer una llamada recursiva, digámoslo así, desnuda, ¿sí? Y nuestro programa principal, entonces, básicamente
lo que hace es de la entrada leer el n y la capacidad y lee los n valores y pesos de los ítems. El mejor valor hasta el momento es 0. Está claro que deberíamos poder obtener un valor de la mochila 0 o mejor. La capacidad que tengo restante en este momento es CC simplemente. El valor que tiene la mochila, si no he incluido nada, es simplemente 0. Y en realidad aquí estoy haciendo trampa en cierto sentido. Esperen un minuto. C y C++ me garantizan que variables globales, como en este caso la variable EP o la variable PIC, ya que estamos en eso, y todas las otras en realidad también. Cuando se inicia la ejecución del programa, se inician con valor 0, que es exactamente lo que nosotros queremos acá tener. O sea, queremos que el valor EP inicialmente registra que no tengo nada en la mochila, o sea, puros ceros. Y lo mismo para la variable PIC, o sea, la variable PIC por el momento registra que no tengo nada en la mochila, que eso viene básicamente en forma automática. Y llamamos entonces a la función db, que en realidad, como les comentaba, faltaba el prototipo, digamos, básicamente el comienzo de la función y el cierre. Solamente estaba dando pedazos del medio. Voy a tener que completar eso. Llamamos a la función bb de 0, que usa las variables globales best, pic, cc, cb y ep. Y una vez que bb termina su pega, escribimos valor óptimo es el mejor que hemos encontrado, fin de línea. Y si es que pic de i dice que se incluye el elemento i, en ese caso escribimos en 3 caracteres el valor de i en la salida y se acaba la ejecución del programa. Como ustedes no me creen, seguramente esta cosa de aquí no me cree. Ya. Aquí tenemos ese mismo programa como un solo programa. Y aquí está la función D que yo les decía. Falta este par de líneas, digamos, al comienzo lo que estábamos contando nosotros ahí. Y la línea final, esta. Eso es todo lo que falta en realidad de nuestro programa. Podemos entonces compilar nuestro lindo programa. Tenemos ahí un conjunto de datos de pruebas bastante simples. Tenemos que los ítems son 3, la capacidad de la mochila es 50 y los ítems, el primer ítem tiene peso 10 y valor 60, el segundo ítem tiene peso 100 y valor 100 y peso 20, y el tercero tiene valor 120 y tiene peso 30. ¿Sí? Si ustedes se fijan, el ítem de tipo número 1, en realidad estábamos suponiendo que los datos venían ordenados así, cosa que no lo planteé, digamos. Los ítems de tipo 1 tienen valor
por unidad de peso 6. Los ítems de tipo 2 tienen valor por unidad de peso 5, 100 partido por 20. Y los ítems de tipo 3 tienen valor 4 por unidad de peso. ¿Sí? Y el problema, nuestro programa en forma extremadamente veloz, en realidad no hay tantas posibilidades que revisar tampoco, ¿no? Nos dice que el valor óptimo es 220, incluyendo los ítems tipo 1 y 2, o sea, los ítems, recuerden que esta cosa cuenta desde 0, está dejando fuera el ítem 0, que era de valor 60. Sugieran ustedes un caso de prueba más contundente para nuestro problema. ¿Alguien voluntario? Parece que no. Ya, digamos que tenemos 10 tipos de ítem, que tenemos una mochila con 100. Y bueno, partamos con nuestros ítems como los teníamos. 60, 10, 55, 10, un poquitito peor, digamos. Son 5, tendría que ser algo como 4. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Esos son 5, 6, 7, 8. Son 8 ítems. Claro, no me he equivocado con el orden, pero bueno. Seguramente me explotaron la cara con eso. Ya me está diciendo que el valor óptimo de esa situación es. Queda como ejercicio para ustedes verificar de que no los estoy mintiendo, que realmente esa es la mejor solución. ¿Sí? Bueno, está claro de que en un caso más realista, en realidad lo que nosotros deberíamos hacer sería
ordenar los objetos, no suponer que me los dan ya previamente correctamente ordenados, sino que ordenarlos yo en forma adecuada para mi búsqueda, ¿sí? Bueno, eso sería el tema. Una de las tareas también da un problema de este tipo a resolver, que es encontrar el mínimo número de monedas, o sea, de billetes en realidad, a entregar dado un cierto conjunto de denominaciones. Resulta que si ustedes miran los billetes que hay acá en Chile, hay billetes de 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 y 1.000 pesos. Y bueno, sigue hacia abajo con las monedas también. Resulta que esas cantidades están diseñadas posiblemente de manera de que si ustedes quieren entregar una cierta cantidad de dinero, del mínimo número de billetes posible, como lo hacen los cajeros automáticos, ustedes entregan el máximo posible que se puede entregar en términos de billetes de 20.000 pesos. El resto que nos va quedando el máximo posible que se puede entregar en billetes de 10.000 y así sucesivamente hacia abajo. Y eso me da en el caso de la, los billetes chilenos, y en realidad la mayor parte de los billetes en los lugares civilizados del mundo, me da el mínimo número de billetes y monedas y continúen con el proceso con las monedas también. Pero nada garantiza que si yo invento cantidades a dar, digamos, que no cumplen con esas, que no cumplen con la condición esa, que esa estrategia de entregar siempre lo más que se pueda de la unidad más grande que me va quedando, me dé el óptimo, ¿sí? Y precisamente lo que se pide en la tarea es explorar esa situación. Y eso se puede hacer, se puede dar una solución razonablemente eficiente mediante branch and bound. Nuevamente, el problema de encontrar la combinación mínima es un problema, o sea, el problema de decisión, de determinar si se puede hacer con menos de cierta cantidad de billetes, es un problema NP completo. Y por lo tanto no se puede pensar en encontrar una solución inteligente. O sea, si la encuentran nos hacemos famosos, ¿sí? Pero no se conoce ninguno. ¿Qué es lo que hicimos nosotros entonces en esta sesión? Fue discutir la técnica de búsqueda, conocida como branch and bound, que en el fondo la consideramos como una extensión de backtracking, por lo menos así la programamos. Mostramos una aplicación concreta del problema Knapsack. Ustedes van a desarrollar otra solución concreta a ese problema en la tarea. ¿Sí? La estrategia que hemos planteado acá, en el fondo, es la base de algoritmos eficientes para resolver problemas de programación lineal entera. Si ustedes recuerdan también de informática teórica, el problema de programación lineal entera es también problema de decisión correspondiente. O sea, tenemos una serie de restricciones que son desigualdades lineales en variables que están restringidas a tomar valores enteros. Y tenemos una función objetivo que es también una función lineal. Y nos preguntan, dependiendo del sentido que tiene la desigualdad, o sea, si estamos tratando de minimizar o maximizar, nos preguntan si es que es posible obtener una solución con valor objetivo, valor de la función objetivo mayor que una cierta cota, digamos, ¿sí? Ese problema
es NP completo. Eso lo demostramos en informática teórica. Probablemente lo demostramos, pero en todo caso está en el apunte. Resulta que el problema correspondiente en el cual las variables no tienen la restricción de ser enteras, sino que tenemos solamente o sea, pueden ser números reales cualquiera, admite soluciones bastante razonablemente eficientes. Y se usa entonces una técnica usando fundamentalmente esa clase de aproximaciones. Sabemos que si es que yo permito que la solución incluya variables que valgan, que sea 3,75 y no solamente 3 o 4, como dice programación lineal entera, estoy obteniendo una solución que va a ser potencialmente, o sea, va a ser mejor, digamos, que la solución del problema con la restricción adicional de que sean solamente números enteros. ¿Qué es exactamente la situación que nosotros nos encontramos aquí con el problema de la mochila? El problema de la mochila, en el fondo, es un problema de programación lineal entera, en el cual tenemos que, como restricción, que la suma de los pesos de los objetos incluidos no sobrepase la capacidad de la mochila, y lo que buscamos es maximizar la suma de los valores de los objetos que sí están incluidos. Y la restricción adicional que tenemos es que cada ítem puede estar o no estar, o sea, el valor 0 o el valor 1. La situación de la mochila continua, en la cual el ladronzuelo puede llevarse 3/4 partes del paquete de arroz, por ejemplo, es un problema de programación lineal, pero no entera. ¿Sí? Los problemas de programación lineal entera son bastante importantes, en un montón de problemas que son bastante naturales de representar como problemas de programación lineal entera. Hubo una memoria, no recuerdo en este momento quién fue el memorista, hace bastante tiempo atrás, que planteó el problema de un informático que quiere terminar lo antes posible la carrera como un problema de programación lineal entera. O sea, ya ya, ¿cómo se llama? Ya cursó estos ramos dados y quiere planificar qué ramos tomar los próximos semestres, con la restricción obviamente de que no puede tomar más de un cierto número de ramos, el número de créditos por semestre, y que tiene que ir cumpliendo con las condiciones de los requisitos. Y eso es bastante sencillo de representar mediante programación lineal entera, o sea, decir, toma o no toma el ramo tanto, ¿sí? Y dependiendo si toma o no toma el ramo tanto, entonces se le abren las posibilidades para otros ramos más adelante. Y la restricción, en el fondo, es, o sea, la función objetivo en este caso era que se demorara el mínimo número de semestres para terminar la carrera. Eso sería nuestro tema de hoy. Nos quedan un par de minutos todavía. No sé si hay alguien que quiera... todavía hay... ¿Por qué le dice relajar? Estoy básicamente relajando la restricción de que los números tengan que ser enteros, digamos, por la vía de aceptar soluciones reales, o sea, fraccionarias, ¿sí? Estoy relajando la condición de lleva o no lleva, puede llevarse a la mitad. Es válido
No, en realidad para el problema de la mochila original definitivamente no es válido. El punto es que si nosotros consideramos el problema parecido, no es el mismo, en el cual se permite llevar ítems en una fracción de ítem, o sea, no es que se pueda llevar la mitad del cuadro solamente, si lleva el cuadro no se lo lleva, si lo parte en dos lo rompe y deja de tener valor, digamos. Pero si en vez de un cuadro estamos hablando de, qué sé yo, no sé, pues sea un paquete de arroz, perfectamente puede llevarse la mitad, ¿no? Y sale más rápido usando máscaras de bits que lo que estamos haciendo acá, es probable que sí. Pero al final del día, el lograr que el algoritmo sea, qué sé yo, 10 o 15 o 20 veces más rápido, eh, frente a tiempos de ejecución que crecen como, en este caso, en el peor de los casos, si hacemos mal las cosas, digamos, crecen como 2 a la n, donde n es el número de objetos que tenemos entre manos. El 10 veces más rápido, 20 veces más rápido significa eh, aumentar, qué sé yo, el n en 3. O sea, si utilizando una técnica media tontorrona como la de su estimado profesor aquí presente, podemos resolver problemas de tamaño 100 sacándole el jugo con jugar con bits, podríamos resolver problemas de tamaño 103 o algo así. O sea, no es que haga una terrible diferencia, ¿cierto? Y también hay que tener cuidado con sale más rápido usando máscaras de bits. Puede que sí, lo más probable es que no. El usar máscaras de bits significa utilizar operaciones adicionales en el cuento para extraer el bit o setear el bit del caso que me interese. Y eso hace que el código sea más grande. Y si el código es más grande, eh, recuerden lo que les comenté acerca de los procesadores actuales, eso puede significar que en vez de poder meter el código en memoria caché y por lo tanto ejecutar a máxima velocidad posible, el código termine teniendo que traerse de la memoria. Cada vez que tengamos que hacer eso, estamos pagando el costo de esperar el equivalente a un par de centenares de instrucciones. ¿Sí? No es tan directo eso de use máscaras de bits o use en general alguna representación compacta para los datos porque lo hace más rápido. Eso no necesariamente es así. ¿Sí? Tengan cuidado. No sé, así que, y para efectos de lo que estamos haciendo acá, digamos, incluso si que fuera mucho más rápido el utilizar máscaras de bits, el enredo extra que significa ese, eh, esa, ¿cómo se llama? El programar las cosas de esa manera, eh, oscurece lo que queremos mostrar y no es la idea, ¿sí? En todo caso, si realmente quieres saber si sale más rápido, bueno, prográmelo y mida. Una de las tristes realidades, que creo que se las había comentado ya también, es que los programadores solemos ser extremadamente malos a la hora de estimar dónde y en qué se está gastando el tiempo de ejecución en nuestro programa. Si quieres saberlo, la opción es medir eso. No sé si todavía quedan comentarios o algo que comentar acá.
Si es que no hay nada más, nos quedan en realidad un par de minutos, pero no tiene sentido más que anunciar que lo que viene a continuación. El siguiente algoritmo que vamos a ver nosotros es un algoritmo que se conoce como A estrella, donde lo de A es un creativo nombre por algoritmo y lo de estrella es porque es el mejor algoritmo posible para resolver ciertos problemas de búsqueda. Y por lo tanto, ese algoritmo es bastante importante en uno de los algoritmos, digamos, básicos en mucho de lo que es inteligencia artificial, donde muchos de los problemas se reducen al final del día en hacer búsquedas en forma inteligente. O sea, de alguna manera, la estrella es juntar muchas de las ideas que hemos estado dando vueltas acá y meterlas todas en un mismo saco. Y es una idea bastante interesante. ¿Sí? Ya, quedamos hasta acá por hoy día entonces. Cuídense mucho. Recuerden que este fin de semana hay votaciones. Vayan y voten a conciencia, piensen bien. Las decisiones que se toman este fin de semana son bastante relevantes para el futuro de nuestro país y tendremos que vivir con los resultados, no se resta. Nos vemos. Chao, chao. Que le vaya bien, profe. Cuídense mucho. Chao.